Buenos Aires, principios de los años 80. Un chico corría descalzo detrás de una pelota, mientras su padre y su hermano jugaban al fútbol en una canchita del barrio. Ese chico se llamaba Jonathan Fabro. Desde los 6 años, su vida giró alrededor de una sola cosa: el fútbol. En su casa no había lujos, pero sí una pasión innegociable por la pelota. Posteriormente, ingresó en las formativas de Argentinos Juniors, conocidas como el semillero del mundo, de donde salieron cracks como Maradona, Juan Román Riquelme y muchos más. Allí pasó 9 años, recorriendo cada categoría formativa, soñando con debutar en primera. Pero ese debut nunca llegó. A los 17, una oportunidad inesperada lo llevó a probarse en Europa, primero en el Betis, donde no quedó, pero luego se terminaría quedando en el Mallorca, que lo fichó para la temporada 2000-2001. En España jugó apenas 5 partidos. Era joven, sin experiencia, y no logró adaptarse. Su paso fue sin pena ni gloria. Volvió a la Argentina con más dudas que certezas, pero había alguien que todavía creía en él. Nada más y nada menos que el maestro Óscar Washington Tabárez, entonces técnico de Boca Juniors. Lo invitó a sumarse al club. Compartiría plantel con figuras como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y demás. Fabro finalmente debutó en la primera división argentina el 5 de mayo de 2002 contra Vélez, en una victoria de 2-1. Parecía el inicio de una gran historia, pero otra vez el talento no fue suficiente. Jugó solo 9 partidos, marcó 2 goles y terminó relegado a la reserva. Con la llegada de Carlos Bianchi, quedó completamente fuera de los planes. Y así, una vez más, Jonathan Fabro tuvo que hacer las maletas. Tras su frustrado paso por Boca, Jonathan Fabro aterrizó en su nuevo destino, Colombia. Allí firmó con Once Caldas, el mismo club que haría historia en 2004, con él en la plantilla. En la Copa Libertadores de ese año, Fabro tuvo minutos importantes. En 5 partidos, marcó 3 goles. Un aporte valioso que ayudó al equipo a avanzar en la fase de grupos. Uno de esos goles fue fundamental para eliminar a Santos en octavos. A pesar de sus buenos números, no fue titular en los tramos finales del torneo, pero formó parte del plantel campeón. Sumar ese título le dio prestigio internacional y fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándolo posteriormente a nuevas ligas. Pero, como ya era habitual en su carrera, el éxito fue efímero y no se despidió del club cafetero sin antes pasar de héroe a villano. En diciembre de ese mismo año, el Once Caldas enfrentó al Porto en Japón por el Mundial de Clubes y la oportunidad de ser el único equipo colombiano en la historia en conseguir dicho trofeo. El partido terminó empatado y nuevamente fue a penales, con la diferencia de que Fabro sí participaría en esta tanda. Tras un fallo de uno de los jugadores del Porto, el encargado de sentenciar el encuentro y quedar en la historia del club y del fútbol colombiano era nada más y nada menos que Jonathan Fabro, quien fallaría el penal decisivo estrellándolo en el palo. Posteriormente, el Porto se quedó con el título. Fabro pasó a ser odiado por la afición. De hecho, ese mismo día, la casa donde se hospedaba en Colombia fue incendiada por hinchas que pedían su cabeza. Él mismo reconocería años después que fue uno de los momentos más duros de su carrera. Sin mucho futuro en el club, tuvo que partir y pasó por Dorados de Sinaloa, en México. Allí marcó 7 goles en 35 partidos, pero no pudo evitar el descenso del equipo. Un fracaso total. Luego vinieron pasos breves y sin brillo por Atlético Mineiro, en Brasil, y Universidad Católica, en Chile. Fabro seguía sin encontrar su lugar en el mundo, un lugar donde pudiera demostrar de lo que era capaz. Corría el año 2007, y Jonathan Fabro parecía un futbolista condenado al olvido. Había pasado por Europa, Argentina, Brasil, México y Chile sin dejar huella. Cambiaba más de camisetas que de botines. Fue entonces cuando el destino lo trajo a Paraguay, más precisamente al Club Guaraní, un equipo tradicional, pero alejado de los primeros planos en ese momento. Fabro llegó casi como una apuesta, una más, pero en vez de venirse abajo, se reinventó. El fútbol paraguayo encontró en él al enganche clásico que tanto necesitaba, con técnica, pausa, gol y personalidad. Enseguida se adueñó del equipo y de la cinta imaginaria de líder. En el torneo Apertura 2008, Guaraní quedó a un solo punto del título y Fabro fue figura total, máximo goleador del equipo, mejor jugador del torneo y nuevo ídolo de la afición aurinegra. En 2010, su consagración fue completa. Con Guaraní campeón del Clausura, Fabro tocó el cielo con las manos. Había pasado de ser una apuesta a una realidad, un héroe. Aquel nivel extraordinario despertó una movida popular inédita. Los hinchas querían que se nacionalizara paraguayo, ya que luego del Mundial 2010, Paraguay entró en un cambio generacional y veían en él
lo que en ese entonces necesitaba el equipo. Y lo lograron. El 24 de mayo del año 2010, Fabro se convirtió oficialmente en ciudadano paraguayo. En guaraní, Jonathan Fabro vivió su renacimiento. El chico que no había podido asentarse ni en España, ni en Boca, ni en ningún lugar del mundo, se transformaba en ídolo absoluto de un país. El sueño, finalmente, se hacía realidad. Pudo explotar sus condiciones y, por fin, era reconocido por lo que era, un crack. Ese mismo año, en pleno auge de su carrera, protagonizó una de sus primeras polémicas. En un viaje que Fabro realizó a Argentina, terminaría embistiendo contra una motocicleta, donde iban una madre de 23 años y su hijo de 5. La mujer moriría en el acto y el niño se salvaría de milagro. Lo curioso sería que Fabro terminaría negando su participación en el hecho, diciendo que no se encontraba en el país en ese momento y culpó a su hermano de ser quien iba manejando. Tras investigaciones, esto fue desmentido y se confirmó que fue Fabro quien conducía el vehículo. De poco sirvió esto, ya que se terminaría confirmando que el jugador no tuvo intenciones de provocar el choque, y tras acuerdos económicos con la familia, el caso se terminaría archivando. Lo que vino después fue aún más impactante para su carrera. Enero del año 2011. El club Cerro Porteño sacude el mercado paraguayo y ficha al jugador más caro de su historia, Jonathan Fabro. El día de su presentación, más de 10.000 hinchas colmaron la vieja olla para recibirlo, como prediciendo el legado que dejaría en el club. Fue un acto de idolatría futbolera pocas veces visto en el país. Fabro no tardó en ganarse al público. Ese mismo año, Cerro disputaba la Copa Libertadores y llegaba a la última fecha de la fase de grupos en la cuerda floja. Enfrentaba a Colo-Colo, en Chile, y necesitaba una victoria para pasar a los octavos de final. Ya en ese partido, Cerro iba perdiendo por 2-0, cuando Fabro entró desde el banco y lo cambió todo. Marcó 2 goles y terminó remontando la serie con un gol agónico de tiro libre, que ingresó al ángulo. Hoy ese partido se recuerda como uno de los momentos coperos más épicos del club. Y también se recuerda por haber sido el partido que metió a Fabro en el alma del hincha cerrista, con una noche mágica. Fabro siguió siendo importante en el resto de la Copa, llevando a Cerro a una semifinal de Copa Libertadores, una hazaña que no lograba desde 1998, y a un paso de la final, que de no ser por su compañero de equipo, el arquero Diego Barreto, que terminaría protagonizando un blooper recordado por los hinchas hasta el día de hoy. Cerro estuvo cerca de eliminar al Santos de Neymar y llegar a su primera final en la historia. Aunque no se logró el objetivo como equipo, Cerro se había ganado un nuevo ídolo. Ese año, Fabro también terminaría conociendo a Larissa Riquelme, con quien permanecería varios años. En el torneo clausura de ese año, tuvo conflictos con el técnico y jugó poco, pero en 2012, con nuevo entrenador y actitud renovada, volvió a verse a ese Fabro que maravilló a los hinchas azulgranas. Fabro fue el motor del equipo, y como si de una película se tratase, Cerro definiría el campeonato ante su clásico rival, Olimpia. Cerro terminaría imponiéndose por 2-1 en el Superclásico, con un golazo de tiro libre de Jonathan Fabro, que desencadenaría la locura del pueblo cerrista, inmortalizando aún más su imagen. Gol, título y vuelta olímpica. Ese mismo año, se ponía por primera vez la camiseta de la selección paraguaya. Su sueño de representar al país que lo adoptó se había cumplido. Todo parecía ir viento en popa, pero mientras se escribía su mejor capítulo dentro de una cancha, fuera de ella, estaba escribiendo el peor. Se presume, según investigaciones, que este fue el año en que Fabro se empezaría a aprovechar de su ahijada, de tan solo 5 años en ese entonces. Mientras el nombre de Jonathan Fabro seguía creciendo en el fútbol paraguayo, su vida personal comenzaba a desmoronarse. Ya fue ídolo de Guaraní, era ídolo de Cerro y vestía la camiseta de la selección paraguaya. Lo tenía todo. Y, aún así, algo andaba mal. Fabro comenzó a faltar a entrenamientos, llegaba tarde, desvelado, salía de noche con frecuencia, y nadie se atrevía a decirle nada. Era Jonathan Fabro, el ídolo del pueblo azulgrana. En 2012, volvería a protagonizar otro accidente de tránsito. Esta vez iba acompañado de su pareja, la modelo Larissa Riquelme. Una patrullera intentó revisarlos para hacer un chequeo de rutina. En ese instante, Fabro huyó rápidamente y los policías iniciaron una persecución, al creer que podría tratarse de asaltantes, dirían los agentes. Durante la huida, la camioneta de la pareja chocó contra un motociclista, quien fue derivado al hospital, pero por suerte no pasó a mayores. Incluso después de arrollar al motociclista, Fabro intentó escapar de la policía, pero los uniformados le cerraron el paso y capturaron a la pareja. Por suerte,
La víctima sobrevivió, pero el episodio dejó en evidencia el descontrol del jugador y la poca empatía que tenía por la vida de las demás personas. Las pruebas de alcoholemia, milagrosamente para ellos, dieron negativas. Fabro dijo que el motociclista se le cruzó, que él no tenía la culpa, la misma versión que había usado cuando atropelló a la mujer y a su hijo en Argentina. El patrón empezaba a repetirse. Fabro nunca era el culpable. Siempre había una excusa. Siempre había dinero para tapar lo que no podía justificarse. En el año 2013, Ramón Díaz lo llevó a River Plate con altas expectativas. El salto a un gigante sudamericano parecía confirmar su estatus, pero fue un completo fracaso. Jugó apenas 16 partidos, sin goles oficiales. El único tanto que marcó fue en un amistoso. La prensa lo criticaba, y como era de esperarse, Fabro volvió a Cerro Porteño. En su segunda etapa, en Cerro Porteño, ya no era el mismo. Tuvo momentos buenos, pero lejos de su primer ciclo. Aún así, marcó 17 goles en 51 partidos, pero las polémicas no se detenían. En el año 2015, fue acusado de robar productos en una farmacia. Las cámaras mostraron que tomó una pasta dental sin pagar. Luego declaró que fue un descuido y que no se dio cuenta, pero el video mostraba cuando este ocultaba el producto, colocando una revista por encima para pasar desapercibido. Al parecer, esto demostraría que el jugador, a pesar de tener millones en el banco, tenía impulsos cleptómanos. Para ese entonces, Fabro dejaba de ser el ídolo humilde que emocionaba con sus goles. Era una figura cada vez más polémica, cada vez más oscura, cada vez más desconectada de la realidad. Su carrera seguía, pero su caída moral ya no se podía ocultar. En 2015, ganaría el torneo Apertura con Cerro, aportando solo 4 goles, y lejos del nivel que en algún momento llegó a tener. En 2016 pasó una temporada por Chiapas de México y luego, en 2017, pasó a los Lobos de Buap. Durante años, Jonathan Fabro fue considerado una figura carismática, un ídolo futbolístico, pero en 2017 todo cambió. Su sobrina y ahijada, una niña de 11 años, rompió el silencio. Le confesó a su madre algo que cambiaría para siempre el rumbo de la familia y del propio jugador. La menor relató que, desde que tenía 6 años, había sido víctima de un comportamiento inapropiado y reiterado por parte de su tío cada vez que visitaba la Argentina. El caso fue llevado a la justicia argentina. Durante el proceso, surgieron pruebas clave, mensajes de texto, capturas de pantalla, registros de conversaciones y, sobre todo, el testimonio firme de la niña. Exámenes médicos especializados y pericias en psicológicas confirmaron los dichos de la menor. La fiscalía actuó con contundencia y la defensa, liderada por un abogado muy mediático, Fernando Burlando, intentó desacreditar las pruebas sin éxito. En septiembre de 2019, el Tribunal Oral número 12 de Buenos Aires encontró a Jonathan Fabro culpable de abuso sexual, agravado por el vínculo y por la duración del hecho. Fue condenado a 14 años de prisión. En 2022, esa condena fue elevada a 16 años, luego de la revisión del caso en instancias superiores. Pero esa no fue la única causa. En Paraguay, la justicia lo investiga por una denuncia similar, esta vez vinculada a una familiar de su expareja, Larisa Riquelme. El proceso continúa abierto. A pesar de esto, la modelo siempre defendió al jugador. Fabro permanece en el penal de Marcos Paz. Cumple su pena en un régimen especial, en un pabellón destinado a agresores sexuales, separado del resto de la población carcelaria. De estrella internacional a recluso condenado, el caso Fabro se convirtió en uno de los más sonados del fútbol sudamericano. Y lo más duro de todo, no fue solo una caída de imagen, fue una fractura profunda en la confianza de una familia, su entorno y de miles de hinchas que alguna vez corearon su nombre. Jonathan Fabro dejó una huella imborrable en el fútbol paraguayo. Sus goles, su técnica y su entrega en la cancha marcaron a generaciones de hinchas. Pero la historia del ídolo también es una historia de sombras. Una historia que nos recuerda que detrás de la fama y la gloria puede esconderse una realidad oscura y que no siempre debemos guiarnos por las apariencias. La justicia hizo su trabajo y hoy Fabro cumple una condena que busca reparar, al menos en parte, el daño causado. El fútbol paraguayo perdió a uno de sus talentos y el mundo perdió a un hombre que nunca estuvo a la altura. Que esta historia sea un llamado a la reflexión, a la responsabilidad y al cuidado de los más vulnerables, porque ningún ídolo, por grande que sea, está por encima de la ley ni de la moral. Y esta fue la historia de Jonathan Fabro, el auge y caída de uno de los jugadores que marcaron época en el fútbol paraguayo, el futbolista que dividió a la opinión pública hasta hoy en día. Quiero que comentes
acerca de este video. ¿Qué te pareció la carrera y la vida personal del jugador? ¿Cómo decidís recordarlo? ¿Por sus crímenes o por su carrera? No te olvides de dejar un like y suscribirte para más videos.